Otra de las historias muy impactantes que pude alguna vez tener con respecto a esta profesión, a la oportunidad que me permite esta profesión, es la historia de un chico que cuando cumplió los 12 años empezó a tener terrores nocturnos. Pero los papás estaban muy preocupados porque eran terrores espantosos. El niño se levantaba, decían que se autoinfligía dolor, a rasguños, gritaba desesperado, se golpeaba, ya había tenido 2 intentos de ideación y intento suicida. Había tomado pastillas, el caso lo tomé en una crisis total dentro de una clínica. El paciente decía que no quería hablar con nadie, que tenía muchísimo miedo, era lo que decía todo el tiempo. No se conectaban con él. La conexión que yo hago con los jóvenes es siempre ubicarme a la altura de ellos. Siento que es muy importante en terapia ser capaz de transformarse un poco en el espejo del paciente. Entonces puedo ser muy niño de encontré que le gustaba el fútbol o saltar en un trampolín en su casa. Y en ese espacio personal que es parte de mi proyecto de la psicología desde un modelo muy ambiental, donde los espacios de las personas les dan seguridad, el niño empezó a abrirse y me dijo que él creía que me podía contar algo que le daba mucho miedo contar. Detrás de eso, el terror nocturno era que él veía con toda claridad la aparición de un demonio y que empezaba, él se acostaba a dormir, él rezaba sus oraciones, él era un buen niño, era un buen estudiante, y se acostaba y empezaba a escuchar uñas en las paredes, como si el demonio se fuera acercando a su cuarto. Él se despertaba y sentía que uñas tocaban la puerta, pero como si hicieran así. Y luego rascaban una pared, se iban acercando, y él se llenaba de miedo y se tapaba de muchas sábanas, hasta que sentía mucho calor, y él asociaba ese calor de la temperatura que había en su cuarto a que ya entró el demonio al cuarto. Luego era tan alta la temperatura que él se desesperaba y se desmayaba. Luego se despertaba cuando los papás lo intentaban calmar y había tenido uno de esos episodios. Él le intentó decir a uno de los papás y le decían que eso no era cierto, que era un niño bendecido, que era una familia de Dios, y simplemente rechazaban la historia. Pensaban que su hijo tenía algún tipo de problema. Cuando yo tomé el caso ya tenía asistencia psiquiátrica, entonces tenía un acompañamiento de medicaciones sumamente fuertes para que durmiera, sumamente fuertes para que en el día manejara la ansiedad. Empezó a fallar en todos los aspectos de su vida, dejó de importarle el deporte, dejó de ir al colegio, y empezamos a abordar el tema, que él hablara más, que él me contara más de las historias, cómo iba, y él le daba mucho miedo contarlo. Y un día el camino que encontré fue hacerle ver que él era un posible portador de la comunicación con mundos alternos. Le hablé de que había gente que tenía, o sea, le validé su historia como absolutamente real para mí. Para él eso le dio mucha satisfacción. Y entonces me preguntaba que qué podemos hacer. Yo le dije, yo creo que tienes que escuchar al demonio que te quiere decir. O sea, yo quería acceder a su subconsciente y entender qué había detrás de eso que él tanto temía. Y nos preparamos literalmente para acompañarlo en cuando se te aparezca el demonio, tienes que hablarle, preguntarle qué quieres. Porque el demonio algo debe querer, ¿no? Y llegamos a esa conclusión y él se volvió muy valiente y un día me dice muy contento, ya sé lo que quiere. Él me quiere dar un contrato para que yo tenga mucho dinero, pero yo debo ser malo. Y muéstrame. Entonces empezó a referirme y a escribirme el contrato y a hablarme de... O sea, literalmente era un niño. Entonces yo empecé a pensar, la literatura lo llevó a creer esas historias. Estamos hablando de miedos nocturnos. Empecé a asociar el tema, pero al final, ¿cómo funcionan los traumas? Ese niño fue secuestrado a los 3 años de edad y estuvo varios meses en un campamento guerrillero, donde vio las atrocidades que pueden verse en un escenario de ese tipo, donde estuvo en un escenario muy violento con muchas cosas feas. Y él vio entrenamientos de niños que tenían más o menos de 11 a 12 años. Cuando cumplen los 12 años, él vio que les daban supuestamente un fusil y les decían que la guerra era un demonio y si se portaban mal, iban a la guerra. Los castigaban llevándolos a la guerra. Entonces, él vio entrenamiento de niños guerrilleros y el trauma que le dio fue, como él ya cumplió 12 años, era su momento de reunirse con el demonio. Y también asociaba recuerdos porque en ese campamento tenían secuestrados que cobraban dinero.
Entonces, el secuestro, la guerra y el dinero estaban asociados. Por eso el trauma del contrato y el demonio lo quería hacer rico si él le entregaba su alma. Hablé con los padres y los padres habían escondido la historia, no se la decían a nadie, sentían que era algo muy doloroso, que fue un recuerdo muy triste para ellos, que tuvieron que pagar una cantidad de dinero que nadie sabía, que tenían mucho miedo. Y a través de los papás decirle, hijo, eso pasó, eso no son sueños, son historias que pasaron. Y él empezó a dejar de tener el miedo del demonio y a soñar con el recuerdo de lo que estaba viviendo, destapando ese trauma y entendiendo que ya no estaba cautivo, que nadie le iba a llevar la guerra, que era un buen niño y poder superar esa historia. Para mí fue uno de los casos más impactantes de trabajo en adolescentes o preadolescentes, donde si uno escucha atentamente, si uno le empieza a decir, te creo, o sea, te creo que estás sufriendo, te creo y debo entenderlo, pero para entenderte debo creerte y debo acercarme a ti desde mis emociones y enlazarlas con las tuyas para sentir tu angustia y tu dolor. Actualmente es un niño que abandona terapia después de un año de tratamiento, fortalecido, seguro de sí mismo. Quedaron rasgos ansiosos en su personalidad de base, pero lentamente desmontamos todo medicamento y es un caso de éxito que hemos tenido en nuestro proceso personal y profesional.